Hola, ¿cómo están? Bien, lo que vamos a hacer a través de este video es abordar la obra que estamos trabajando, Esperando la carroza. Vamos a hacer, digamos, un análisis de prelectura, ¿sí? Observando la tapa de la edición que estamos manejando. Esta es la tapa, ¿sí? Los invito a observar el diseño de tapa y qué les sugiere a ustedes este diseño. Después lo charlaremos en clase. Bien, es importante analizar los paratextos. Por un lado, eso. Por otro lado, el título también, Esperando la carroza. ¿Qué les sugiere a ustedes? ¿Qué significa esta frase hecha? ¿Sí? ¿Quién está esperando la carroza? ¿Y qué significaría la carroza en este contexto? Y por otro lado, algo importante es la información que aparece en la contratapa, que es esta información que se las voy a leer a continuación. Dice así: esta obra de Jacobo Laxner, increíblemente divertida, nos permite reflexionar sobre los problemas que se plantean entre los seres humanos cuando se dejan dominar por la hipocresía y el egoísmo. Una emblemática caricatura de la clase media y los modos de vivir en la sociedad contemporánea. Bien, nos aproxima un poco a la obra, ¿no es cierto? Nos da la pauta de lo que se puede llegar a tratar esta obra. Bien. Por otro lado, también es importante, además de estos paratextos que acabamos de mencionar, saber datos del autor. Siempre cuando abordamos una obra, ténganlo en cuenta de que el conocimiento sobre el autor es importante, saber la formación, ¿no?, ideológica, su formación académica, dónde nació, en qué periodo nació, en qué periodos escribió, qué tipos de textos, de géneros discursivos escribió, ¿sí? Y novelas, obras de teatro, eso serían dentro de los géneros literarios, ¿no es cierto? Bien, sí se dedicó al periodismo, por ejemplo, pero es importante tener un panorama de conocimiento sobre el autor, ya sea de literatura o no, Si abordan, por ejemplo, otro tipo de texto más científico, también es importante saber, digamos, la formación de ese autor. Bien. Les voy a leer algo sobre la biografía de Jacobo Laxner. Nació el 23 de junio de 1927 en Rumania, pero sus padres se instalaron en Uruguay en 1930, cuando él tenía 3 años. ¿Sí? Su debut como dramaturgo se realizó en el circuito del teatro independiente, es decir, el producido por grupos que trabajan al margen del apoyo estatal o del aporte de dinero de empresarios particulares, y que realizan un teatro de alto nivel artístico y hondo compromiso ideológico. Es decir, que su debut fue a partir de la participación en el teatro independiente. También es importante saber qué es el teatro independiente. Como recién lo acabo de leer, piensen que es independiente de esas grandes compañías con apoyos o estatales o económicos de empresas, ¿sí? ¿Se entiende? Esto se solventa de manera más austera, ¿no? Bien. Por otro lado, también tengan en cuenta que en 1956 comienza a trabajar en Buenos Aires y empieza a ser conocido en Buenos Aires. Bien. ¿A qué se dedica este autor? ¿Sí? Se dedica, en este caso, al grotesco, ¿sí? Porque muchas veces mezcla, ¿sí?, la gracia con la melancolía. Vamos a ver de qué se trata el grotesco. Bien. Tengamos en cuenta que el grotesco, ¿sí?, tiene sus orígenes en también el sainete, que es anterior. Piensen que el sainete criollo es también una tipología dentro del género dramático, pero que es anterior, ¿sí?, y que básicamente era una pieza muy breve, de tipo cómica más que nada, ¿sí?, podía incluir algún que otro episodio doloroso, pero es basada en la caricatura del costumbrismo urbano. Bien, y ahí está muy específico todos los estereotipos sociales, por ejemplo, el tano, la figura del compadrito, ¿sí?, la figura del turco, el provinciano. Bien. Por otro lado, el grotesco se diferencia del sainete. En esta obra estaríamos, digamos, determinando más el género grotesco, porque tiende más a lo trágico que a lo cómico, si bien hay situaciones cómicas también, y puede ser que tenga
un final, un desenlace triste, ¿sí? Que nos conmueva, como hablamos sobre la catarsis, ¿no? Podemos hacer catarsis a través de la emoción hacia el llanto, o que tenga un final feliz y que tenga situaciones más cómicas que otra cosa. Bien, les voy a leer las diferencias que dice acá en el libro, ¿no? A diferencia del sainete, el grotesco fusiona íntimamente lo cómico y lo dramático, y de este modo logra que el espectador ríe y llore simultáneamente, al experimentar el placer de la risa y el dolor de la tragedia. Acá, ¿sí? En esta obra vamos a ver qué sucede específicamente esto, lo que acabo de leer, dicho también por el director de la película, porque si ustedes saben, fue llevada al cine, ¿sí? Por Alejandro Doria, y él justamente decía en las entrevistas que le hicieron luego del estreno de la película, de que le llamaba mucho la atención que los espectadores muchos salían riéndose a carcajadas y otros salían llorando, conmovidos y angustiados. Entonces, estas distintas emociones que se generaron en los espectadores es justamente un ejemplo concreto de lo que es la tragicomedia, esta fusión entre lo trágico y lo cómico. Y lo podemos ver acá, ¿sí? Ya que hemos leído bastante y hemos avanzado bastante en esta obra, pueden observar de que efectivamente, ¿sí? Hay situaciones cómicas, pero el trasfondo es bastante trágico. ¿Por qué digo esto? Porque nadie se pelea y lucha por el bien de Mamá Cora, ¿no es cierto? Un personaje central, sino todo lo contrario, es como una lucha para deshacerse de la tercera edad. ¿Cuál es la temática? Si podemos mencionar la temática central de esta obra, es las problemáticas sociales, ¿no? De una clase media argentina que trata de desligarse de la tercera edad, ¿sí? Un acto discriminatorio porque se la trata, digamos, de una manera bastante inferior. Bien, podemos ver, si analizamos la lectura, podemos partir de la estructura de la obra. ¿Cuál es la estructura de la obra? Es una división de 2 actos. Tengan en cuenta, ¿sí? Vamos a hacer una revisión de otros años, que las obras teatrales ya no se dividen ni en capítulos, ¿no es cierto?, ni en partes, sino que la unidad formal es llamada acto, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, cuando vamos al teatro vemos bien esa división entre la bajada y subida del telón o el encendido y el apagado de luces. Bien, por un lado eso, y vemos que en esta obra se divide cada acto en 2 cuadros. ¿Qué son los cuadros? ¿Qué me indica cada cuadro? El cuadro me indica el cambio de escenografía. No hay escenas acá, pero puede haber una obra, ¿no?, de teatro que ustedes hayan leído o que quieran leer, que vean que hay una división de escenas. Las escenas es el recambio de personajes. Bien, esa sería la estructura externa que se diferencia, por ejemplo, de la narrativa como de una novela, ¿no? Bueno, por otro lado, si analizamos la temática de la obra es una temática típica del grotesco. ¿Por qué? Porque el grotesco justamente trata de reflejar las problemáticas sociales. En este caso es una problemática social, ¿sí? Esta discriminación hacia la ancianidad, hacia la tercera edad, y también hay problemáticas económicas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a releer algo que ya leímos en clase, pero en el Parlamento de Susana se ve efectivamente esta problemática bien marcada. Dice Susana: me pasé todo el invierno con mi tapado viejo, juntando peso por peso para reunir la cantidad necesaria como para comprarme otro. Cuando por fin logré reunirla, tu madre, ¿sí?, le está hablando a los hijos de Mamá Cora, tu madre tuvo un ataque hepático y la fortuna se me fue al diablo, entre médicos y medicamentos. A ninguno de ustedes se le ocurrió preguntarnos si necesitábamos ayuda. Bien, acá se ve plasmada esta problemática económica de la que estábamos hablando, vuelvo a repetir,
propia del grotesco, es una característica del grotesco. Perfecto. Otra característica del grotesco es el lenguaje representativo. Hay un lenguaje representativo en esta obra. ¿Por qué digo esto? Porque a través del lenguaje de cada personaje, es decir, a través de cada parlamento, que vamos leyendo, vemos una representación social, a qué clase social pertenece, ¿sí? Cómo habla, ¿sí? El dialecto, es decir, a qué región pertenece, es un dialecto marcado rioplatense, ¿sí? Es una clase social marcada, digamos, en líneas generales una clase media, ¿sí? Y se habla de otro vocabulario porque tal vez se quiere aparentar ser otra cosa o de otro nivel, ¿no? Intelectual. Por ejemplo, cuando Nora dice, no, desgraciadamente, no llegué a conocerlos, pero me hablaron mucho de ellos. Sé que eran algo único. Y Elvira dice, unique, es poco decir, eran únicos. Ahí está diciendo único en francés, es decir, que a través de este vocabulario, ¿no? Francés, quieren aparentar de que son cultas las dos, Nora y Elvira, ¿no es cierto? Y que tienen conocimientos de francés, efectivamente. Bien. Pero por otro lado, Elvira es bastante contradictoria, es un personaje bastante contradictorio porque por momentos habla de manera muy informal, ¿no? Por ejemplo, dice, vamos, no la conoces, pero si no la conoces, tampoco me conoces a mí, porque soy capaz de agarrar a la vieja y arrojarla a la calle junto a ella. De mí no se van a reír, no tenés idea, Nora, de lo mortificada que estoy. Qué desgracia, vivir toda la vida rodeada de brutos. Esto de decir, bueno, y a la vieja, ¿sí? Muy despectivamente, arrojarla a la calle, es un dialecto bastante informal y rioplatense y representativo de lo que personifica Elvira en este caso, ¿no? Es una figura bastante importante en la obra Elvira. Bien, esa es otra característica del grotesco, que a través de los lenguajes, los distintos lenguajes representativos, tenemos unas caracterizaciones, ¿no es cierto?, bastante generales de cada personaje. Bien, también se utiliza mucho, si hablamos de estrategias humorísticas, porque el grotesco también tiene esa faceta humorística, se trabaja mucho la hiperbolización. Vieron que hay muchos parlamentos que son muy exagerados. Esa es otra característica del grotesco, ¿no? El personaje de Mamá Cora es también muy caricaturesco, exagerado. El personaje de Elvira también. Y el personaje de Nora es muy irónico. Es una estrategia humorística que ya la hemos visto, ¿sí? Y que se ve reflejado a través del lenguaje. De este lenguaje que es una comunicación dialógica, porque no es monólogo, ¿no? Vemos que en la obra no hay monólogos, sino que es todo el tiempo, ¿sí? El diálogo constante, comunicación dialógica, que implica que el otro reinterprete lo que está diciendo cada personaje. Por ejemplo, Nora dice, hablando con Susana, todo es cierto, mi querida, todo es cierto, pero qué idea maravillosa tuviste, Elvira, de invitarlos. Hace tanto tiempo que no nos veíamos, con lo que yo los quiero. ¿Qué tal, Susana? Qué bien se te ve, con ese aire tan sereno que te caracteriza. A mí me da una paz verte. Bien irónico, ¿no es cierto? Porque es un discurso que quiere decir totalmente lo contrario, ¿sí? Vemos cómo aflora la hipocresía de esta familia que representaría una clase dentro de la sociedad argentina, ¿sí? Y cómo los demás personajes reinterpretan esto, ¿no? De manera constante. Bien, entonces los invito ahora a terminar de leer la obra. Les voy a subir el PDF con las páginas que nos quedan. Y es una obra que no tiene desperdicio, que podríamos seguir analizándola, ¿no? Porque tiene muchas aristas para hacerlo,
¿sí? Y pensando también detenidamente en lo que nos quiere decir, ¿no es cierto? Porque tal vez vemos representada a través de esta historia algunas historias o propias o cercanas, ¿no es cierto? Historias familiares, ¿sí? Que nos dejan también para reflexionar, nos invitan a reflexionar y nos invitan a criticar, ¿no es cierto? A hacer como una autocrítica de nuestra sociedad. Así que bueno, espero que les haya servido la explicación y nos reencontraremos nuevamente esta semana. Un abrazo para todos.